Hola, bienvenidos a Oraciones Finales, y en esta oportunidad estaremos compartiendo una nueva serie llamada Las Puertas del Alma, que se encuentran contenidas en el libro de Nehemías capítulo 3. Y le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? Comenzamos. Y mis hermanos y amigos, en esta ocasión iniciaremos con la restauración de las puertas del alma en su tercera parte. Y en esta ocasión estaremos viendo, mis hermanos y amigos, la puerta del valle. Al restaurar la puerta del valle, nos encontramos con que tenemos que pasar por lo menos por 4 valles. Hay muchos otros valles, pero estos son los principales que vamos a pasar. Y empezaremos este mini estudio leyendo Nehemías 3:13, que dice así: La puerta del valle la restauró Nahum con los moradores de Zanoa. Ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Y se llama así porque da paso al valle del Cedrón, y se cree que dicha puerta dirigía hacia el cementerio judío más antiguo de la historia. Un valle es un terreno de superficie plana que está entre 2 montañas. En la Biblia, los valles son a menudo una metáfora de los tiempos difíciles, los tiempos de oscuridad, la desesperación, la derrota o el desaliento. La vida de la iglesia se edifica por medio de la negación de uno mismo, del yo, y tomando la cruz cada día cuando aceptamos a Cristo y vivir una vida cristiana. En nuestra vida pasamos por valles del Señor. Esto nos conlleva a recapacitar y a entender las consecuencias de nuestras malas decisiones y desobediencias, no esperando o no actuando sobre la voluntad de Dios. Nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar que cuando pasemos por esta puerta del valle, de la aflicción, del desánimo, de la angustia, lo podamos glorificar. Y bien, la puerta del valle es el lugar donde morimos a nosotros mismos y donde vamos a enterrar todo aquello que se ha convertido en nuestro ídolo, ocupando el lugar que le corresponde a nuestro Señor. El valle del Cedrón separa el monte Moriah del monte de los Olivos. Este es el valle que Jesús cruzó cuando se dirigió a orar al jardín del Getsemaní, en el monte de los Olivos, antes de morir en la cruz. Él fue a entregar allí su voluntad para que el Padre hiciera su propia voluntad. De igual manera, en este valle debemos nosotros morir a nosotros mismos para vivir para el Señor. Es un lugar de entrega, ya que para vivir debemos morir. Mire cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. También Juan 12, 24 al 26 menciona algo muy importante, y dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se fija, en esta puerta del valle nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, mire cómo dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se fija,
Tal pareciera que él también estuviera pasando por esa puerta del valle que está mencionando el capítulo 3 de Nehemías, donde tenían que estar restaurando. Y hermanos y amigos, cuando nosotros estamos restaurando esta puerta del valle, no la podemos brincar, no la podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque es esa puerta a través de los sacrificios, de las tribulaciones, de los problemas, de las pruebas y circunstancias donde nosotros morimos, y el Espíritu va creciendo más y más. El Señor va creciendo más y más dentro de nosotros, y donde nosotros vamos teniendo una vida espiritual mayor, más fuerte, más sostenida en la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, vayamos ahora a ver este valle, el valle de El Jordán. Este valle lo debemos de pasar también. En el valle del Jordán es el valle por el que se discurre el río Jordán. En Oriente Medio, esta región geográfica forma parte del gran valle del Rift de Jordania. Tiene unos 105 kilómetros de largo y se extiende desde el mar de Galilea en el norte hasta la ribera norte del Mar Muerto en el sur, donde se desemboca el río Jordán. Se fija, estamos haciendo esta pequeña cápsula geográfica para que nos ubiquemos en qué parte nos encontramos de la tierra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de Israel. Mire, chequemos Génesis 13, 10 al 11. Mire lo que dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Este es el valle que atravesamos cuando anhelamos la prosperidad material, las riquezas que el mundo da. Asaf también pasó por este valle, envidiando y deseando la riqueza del impío. Este valle hace que el creyente descienda en su vida espiritual. Nosotros debemos entonces beber. La palabra Jordán significa bajar, humillarse. Por eso es tan importante ver cómo este valle del Jordán, el Señor entró ahí para humillarse, siendo que no tenía por qué confesar pecados. Él quiso cumplir todo lo que el Padre estaba señalando. Y él le dijo a Juan el Bautista, le dijo, deja ahora, porque así es necesario que se cumpla lo que el Padre está diciendo. En pocas palabras le estaba diciendo eso. Entonces vea qué importante, el Señor nos pone el ejemplo. Mire, el Salmo 73, 1:9 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, que este músico y profeta Asaf estaba en este valle cuando comenzó a entrar en unos pensamientos de amargura, de envidia, de enojo, de coraje, porque los impíos prosperaban y él no. Entonces el Espíritu Santo seguramente le estuvo hablando al corazón, diciéndole que estaba en peligro, y se arrepintió. Y dejó de lado esos pensamientos y tuvo que ir al valle del Jordán. Quiero decir que tuvo que estar pasando este valle para humillarse, para reconocer la grandeza de Dios y lo finitos que somos nosotros, y cómo la carne siempre nos daña, mis hermanos. Ahora pasemos a otro valle por el cual tiene que pasar el cristiano, y es el valle del Dotán. Dotán está a unos 21 kilómetros al norte de Siquem. Es una ciudad. Ahí
A José lo vendieron sus hermanos. También Eliseo tuvo la visión de los ángeles en Segunda de Reyes. Es muy interesante estar checando qué relación tiene un acto, un evento bíblico relacionado con el lugar donde se desarrolla. En esta región de la Tierra Santa se caracteriza por sus cadenas montañosas y sus valles y por ser una buena zona de pastoreo. Cuando los israelitas se establecieron en estas tierras, se dio en esta región también la tribu de Manasés. Mire cómo dice Génesis 37, 14 al 17. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Por qué es importante este lugar? Porque allí ocurrió un evento bastante importante que determina un hecho profético para el futuro. Mire, y este es el valle de la traición o de la rebelión, donde traicionaron y vendieron los hermanos de José a José. ¿En dónde? En Dotán. Dotán significa dos pozos, simboliza dos opciones. Primera opción es escoger el pozo de la amargura, de la ira o de la violencia en la vida, o la segunda opción es rendirse a Dios, aunque a veces no comprendamos la situación. Los hermanos de José tomaron un plan para matarle o darlo por muerto, y lanzándolo al pozo lo dejaron ahí. José no anticipó ni esperó el rumbo que tomaría su vida en momentos en que sus hermanos estaban mostrando estas malas intenciones. Entonces lo echaron a la cisterna. Estaba seca, o sea, ese pozo seco o estéril significa momentos difíciles que pasamos en nuestras vidas por diferentes causas, cuando uno es traicionado o cuando nuestros hijos se rebelan contra los padres. En este valle salimos perdonando a aquellas personas que nos han hecho daño, como lo hizo José. Cuando nosotros somos llamados a vivir como los santos en la iglesia primitiva, acontece lo que dice Isaías 44. Todo valle será alzado y todo monte será allanado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lo mismo dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Se fija? José tuvo que pasar por la puerta de este valle, porque tuvo que humillarse, tuvo que reconocer, él había tomado la primera opción, que era la ira, la venganza, el enojo, pero tuvo que humillarse, tuvo que escuchar la voz del Espíritu Santo para perdonar a sus hermanos. Y bueno, esto es tan importante porque gracias a él se sostuvo la vida de aquel pueblo israelita, los hijos de Jacob. ¿Para qué? Para que se continuara la línea del Mesías, la línea de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, también pasaremos por el valle de los huesos secos, como lo dice Ezequiel 37, 1 al 14, que no vamos a leer todo. Yo les invito a que lo lean en su casa, pero este es muy importante porque es un valle donde había muchos huesos en extremos secos, ¿sí? En este valle pasamos nosotros cuando pecamos contra nuestro Señor y perdemos la presencia de Dios, lo cual también David experimentó en el Salmo 32, 3 y 4. Mire cómo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Y volviendo a este valle de los huesos secos, cuando nosotros pecamos o nos apartamos del Señor, entonces perdemos su presencia. ¿Y qué está pasando cuando perdemos su presencia? Pues simplemente estamos secos, no tenemos palabra del Señor, no tenemos el deseo de orar, no tenemos el deseo de leer la Escritura, no tenemos deseos de nada. Pero nuestro espíritu se va secando hasta que, como dice David, tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestros verdores se han quedado como sequedades de verano. Y tenemos que clamar al Señor para que nos vuelva la lluvia fresca de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos relacionarnos nuevamente con nuestro Dios, salir de ese valle. Sin embargo, ese valle nos enseña que nosotros debemos de humillarnos. Solamente a través de la humillación delante de nuestro Dios podemos recobrar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último vamos a ver el valle de sombra de muerte por el cual pasamos todos y cada uno de los creyentes. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay momentos en nuestras vidas que pasamos por situaciones súper difíciles. Nuestras fuerzas se acaban, nos falta el aliento. Es como si el mundo se detuviera. Todo se torna oscuro, sombrío, tenebroso. Este es el momento de retomar nuestra confianza en el Señor, y reconocer que aún en medio de ese valle de sombra de muerte, Dios Todopoderoso está siempre con nosotros. Aunque esté total oscuridad, aunque no tengamos nada a nuestra mano para que nos muestre que Dios está con nosotros, Él está con nosotros. Una pequeña lucecita brilla en esa oscuridad y sabemos por medio de eso que el Señor está con nosotros. Bueno, mis hermanos y amigos, hasta aquí terminamos este mini estudio de la puerta o restaurando la puerta del valle. Los esperamos en otra emisión más de Oraciones Finales. Hasta pronto.